acomodamiento, de acuerdo a los datos que me dan en las tablas. Y ahí termina, digamos, el ejercicio de los ejes. Aunque ya ustedes lo tenían la fuerza, cómo calcular la fuerza para los engranajes, para las ruedas dentadas, para las poleas, le voy a repasar un poco los cálculos. Ya habíamos visto cómo actúan las fuerzas en un engranaje recto. Hay una componente radial y hay una componente tangencial y hay una fuerza normal, ¿no? El par torsional se calcula como T es igual a 63.000 por P sobre N para que las unidades me den en libras pulgadas. P es potencia en HP, velocidad en RPM y el par torsional libras pulgadas. D es el diámetro en pulgadas. Y phi es el ángulo de presión típico del diente que tiene en 14.5, 20 o 25 grados. La WT se calcula como el torque dividido entre el diámetro medio y WR es igual a WT por la tangente del ángulo de presión del diente. Las direcciones de las fuerzas también habíamos visto, dirección de la fuerza sobre los ejes rectos engranados, acoplados. Habíamos dicho que si es acción, el engranaje que recibe, en este caso es B, la dirección de la fuerza es hacia abajo, la WR y WT hacia la izquierda. Y la reacción, las fuerzas son iguales, pero de sentido contrario. Y lo único importante aquí es que yo me ubique cuál es el elemento que yo estoy diseñando, digamos, ¿no? En este caso, estaría diseñando el engranaje B y aquí también, ¿no? En el caso de las ruedas dentadas para cadena, en la parte superior de la cadena va tensada, es decir, va tensa, y la parte de abajo va suelta. Entonces, la fuerza en la cadena, en la parte superior, es la única que responde, digamos, a todo el sistema. En el lado flojo, la fuerza es cero. Este sería un esquema para cadena. En el lado tenso, que es este de acá, tengo F de la cadena, que es esto de acá, y esa fuerza es igual a T dividido entre el diámetro medio. La fuerza es igual a T dividido entre el diámetro medio. Si quiero en este punto, entonces estoy hablando del torque en A y del diámetro en A. Si quiero en este punto, la fuerza es igual al torque en B dividido entre el diámetro B sobre 2. Y este lado, el lado flojo, la fuerza es cero. Pero además de eso, aquí, cuando hay, digamos, tengo una cadena con un piñón pequeño, digamos, y una cadena con un piñón grande, más o menos siguiendo esta línea, entonces yo tengo un ángulo. Y puedo descomponer entonces la fuerza. La fuerza tiene esta dirección y se puede descomponer en una componente vertical y una componente horizontal y van afectadas por este ángulo. Para las cadenas. Entonces, ¿cómo calculamos
Dice, la fuerza en la cadena actúa en la dirección del lado tenso. Es decir, para el lado, si se fija acá, en la dirección del lado tenso, para este lado, este lo está haciendo girar aquí en el sentido, si este es su sentido de rotación, entonces la fuerza está en este lado de acá. Ahí está F. Y F, este lo jala para este lado y este lo jala para el otro lado. Entonces, cuando nosotros mostramos un esquema y digo, estoy analizando este de acá, entonces, ¿hacia dónde va la fuerza? Hacia allá arriba. Si estoy analizando este de acá, va hacia abajo. Hacia abajo o hacia la izquierda, ¿no? Por la diferencia del tamaño de las catalinas forman un ángulo. Dice, cuando ese ángulo no es muy grande, entonces se puede considerar que ese ángulo es despreciable y F de la cadena es igual a simplemente en el sentido X, digamos, ¿no? Si el ángulo es pequeño y no se comete error apreciable, dice, se supone que toda la fuerza que se ejerce en la cadena o por la cadena toma la dirección X. A menos que se indique lo contrario, se usará esta hipótesis. Es decir, que si no le especifica esta aclaración para que lo tomen en cuenta, si no le especifica de que hay un ángulo grande que pueda modificar su cálculo, nosotros vamos a considerar que las fuerzas solamente están en la dirección donde va la carga, digamos, ¿no? Sin afectarlo por los ángulos. A no ser que los ángulos estén formando una, respecto al eje de simetría, que estén formando un ángulo como vamos a ver en uno de los ejercicios. Y las bandas, las transmisiones por medio de banda es similar a la de las cadenas, pero ambos lados están tensados, a un lado más tenso que el otro, y por lo tanto aparecen dos componentes, una fuerza 1 y una fuerza 2. La fuerza 1 es el lado tenso y F2 es el lado flojo. Aquí pueden ver el lado flojo, lado tenso, y F1 y F2. Aquí tengo F1 y aquí tengo F2, donde F1 es mayor que F2 y la fuerza neta es igual a la suma de F1 más F2. Es decir, la fuerza en la banda es igual a F1 más F2. Y la fuerza neta también se define como el torque dividido entre el diámetro medio. Y la suma de estas fuerzas es igual a la fuerza que se ejerce por la banda. Para poder utilizar una relación entre la fuerza, esto es un criterio de los diseñadores. Básicamente este criterio es el que utiliza tanto en el Siegel como en el Robert Mott, y dice que la relación de F1 a F2 es igual a 5. Aquí anoté algo, a ver, es decir, la fuerza en la banda es F1 más F2, pero la fuerza neta es igual a F1 menos F2. Es decir, porque la una va en el lado tenso, la otra va en el lado flojo. Entonces, con esa aclaración y teniendo las relaciones, aquí esta es
Esto es FB. Y Fn es igual a F1 menos F2. De acuerdo al concepto, entonces, FB es igual a C dividido entre Fn. Para encontrar esa constante C, puedo hacer esto, que FB es igual a F1 más F2, Fn F1 menos F1, y de acuerdo a esta relación de acá, que F1 vendría a ser a 5 veces F2. Y podría poner F1 más 5 veces F2 dividido entre F1 menos 5 F2. Aquí tengo 6. No, está al revés esto. F1 es 5 F2 más F2 y aquí F1 es 5 F2 menos F2. Entonces esto es igual a 6 F2 dividido 4 F2. Se simplifica y me queda mitad y mitad. Me da 1.5. De ahí sale este 1.5. Y la forma de calcular la fuerza en la cadena, en la banda, entonces es, fíjense, va afectada por este factor de 1.5. Para bandas que son del tipo vamos a tener bandas trapezoidales y bandas tipo B. Para ese tipo de bandas es 1.5. Si utilizo una banda plana, este factor vale 2. Bien. Y por último, habíamos dicho que los diámetros, cuando ya tengo los factores de concentración de carga, son iguales utilizando la fórmula corta o la fórmula larga. Y ustedes van a tener en cuenta acá de que si utilizo un valor de K sub T, vamos a entender de que los K sub T pueden ir desde 1.5, por un lado va desde a 2, hay valores de K sub T igual a 2.5, de K sub T igual a 3, dependiendo cuál es el tipo de escalón o cuñero o anillo de retención que yo utilice. Dependiendo de esa decisión, fíjense cómo le afecta a su diámetro. No es lo mismo que yo acá ponga 1.5 o que ponga 3. Este diámetro va a ser mayor o va a ser menor. Lo mismo sucede acá. Entonces, es importante ese valor de concentración de esfuerzo o de concentración de cargas porque le va a afectar en el tamaño de su eje y también obviamente le va a afectar en su economía, porque si elige un diámetro que lleva para un esfuerzo de concentración muy grande, su factor de concentración de cargas es alto, entonces el diámetro va a ser alto o va a ser mayor. Y cuando tenga que comprar, no es lo mismo que compre un acero que tiene 1,5 pulgadas de diámetro o que tiene 2 pulgadas de diámetro. Bien, entonces vamos por el otro lado ahora. Este ejercicio ustedes tienen que haberlo hecho. Si no me equivoco es el número 30. Lo conocen el texto porque yo se lo di de tarea. Ahora van a hacerle un seguimiento a los cálculos que yo he hecho y más o menos el orden que ya les he indicado. Y vamos a ver los valores.
Bien, tal como dice el procedimiento, definir la velocidad del eje. En este caso es dato, dice, ¿no? Y es igual a 480. Los pasos 3, 4 y 5, la ubicación de los elementos de apoyo y la geometría del eje. La información nos indica la ubicación de los apoyos y la geometría propuesta. Se sugiere utilizar en cada punto chaflanes agudos. Ya este de acá, digamos, me está mostrando su geometría del eje y me está mostrando esta composición de cómo están ubicados los otros elementos. Si no me indicara esto de acá, por ejemplo, yo podría decir como enunciado que se desea toda la potencia ingresa por el engranaje C desde la parte de abajo. Es decir, ingresa en C desde la parte de abajo. Por medio de un motor eléctrico que está accionando a un piñón que tiene, bueno, en este caso no tiene la información del piñón, pero no lo necesitamos, pero muchas veces sí lo necesitamos, ¿no? Pero el piñón que tiene un perfil de dientes involuta 20. Esa viene a ser la información. Diría, en el punto A, el engranaje A entrega la potencia a otro engranaje ubicado en la parte izquierda, ¿ya? Entrega 30 HP. En el punto D se encuentra ubicada una polea en B que entrega la potencia a otra polea ubicada en la parte de arriba. Y en el punto E, otra polea que entrega la potencia a otra polea ubicada hacia abajo y a la derecha, formando 20 grados con la horizontal. Eso debería de decirles yo si solamente le doy el enunciado de forma literal. Y usted tendría que construir esto y luego mostrarme la geometría del eje. En el caso de la geometría, yo le decía, si voy a utilizar en cada uno 5, es decir, digo 2.5, debería de tenerlo esto, aunque aquí va a quedar muy... Voy a suponer que estoy acá. Ahí. Digamos que ese, no estoy yendo muy... Hace 15 minutos. Y ahí. Entonces ahí tengo mi eje, ¿no? Tengo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Cada uno de los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y digo que para cada punto, caso T va a ser 2.5. ¿Qué significa el 2.5? Que es un escalón. Esos datos ustedes lo encuentran en la página, no en la página, en la figura 12.7, le indica que es un chaflán agudo. Eso es lo que yo propongo. Usted podría haber dicho, le voy a poner un chaflán redondeado, o le voy a poner un anillo de retención, y en fin. Pero usted lo define. Bien, entonces estamos en el cuarto, quinto punto. Volvemos entonces ahora a hacer los cálculos de el torque, el par torsional en cada uno de los puntos. Aquí tenemos que asumir algo. Me dice que la potencia ingresa en el punto A, en el punto C,
y el eje entrega 30 HP en el punto A, 10 en el punto B y otros 10 en el punto E. ¿Ya? En total entrega el eje 50 HP. Por lo tanto, al sistema le ingresan 50 HP. Calculo en el punto C, entonces por eso pongo acá 50 HP. Calculo su torque. El torque en B, esto como que, aquí por ejemplo, esto no es verdad. El torque en B es igual al torque en A, porque aquí entra 50 HP y para acá se vienen 30 HP. Pasa por B. Entonces, con 30 es 3.937. El torque en D es 1.312, el torque en E 1.312, y la suma de todos estos, de T sub A, T sub C más T sub A más T sub D, es igual a, o T sub C más bien es igual a T sub A más T sub D más T sub C, 6.512. 6.502. Entonces ya tengo los torques. Cálculo de las fuerzas que actúan en el sentido axial y radial. En el punto A tengo un engranaje que a T sub A sobre D sub A medio. Tengo todos los datos y puedo calcularlo. Puedo calcular WT, WR. En el punto C también. En el punto D tengo una polea multiplicado por 1.5 el torque y dividido entre su diámetro medio. Me da 6.56 y estas son las direcciones de las cargas. En el punto D es hacia arriba y en el punto E me da también 6.56, pero aquí hay un ángulo que afecta a esa fuerza, por lo tanto ahí está. En el punto E, esa fuerza la descomponemos en función al ángulo que actúa en la dirección que actúa, que es a 20 grados sobre la horizontal, hacia la derecha y hacia abajo. Luego que tengo las direcciones de las cargas, hago, los ubico en mi diagrama. Yo le decía de que esta gráfica, por ejemplo, que tengo acá, debería, voy a tratar de poner una, es decir, esto de acá, el tema es que aquí no me va a entrar esto, porque queda muy, pero vamos a suponer que esto está bien ahí. Ajá. Ya, ok. Bien, si no quiere que lo saque del aula ese que está ahí con su micrófono abierto, por favor. Aunque este estaría ahí, ahí es el punto B. Bien. Ya, de 3 a 7. Es decir, esto de acá. Ok, está bien. Nosotros tenemos cascada de 2 a 3, entonces yo creo que hasta ver el siguiente turno. No, está bien. Le voy a avisar al mecánico que ingresa para que vaya con ustedes. Porque en el primer turno está Belluma, en el segundo creo que está 12 horas Belluma. Bien, entonces yo debería de tratar que a partir de estas figuras trazar unas verticales en mi hoja de mi cuaderno y mantener, digamos, esa relación para ubicarme fácilmente con mi diagrama.
Yo por un tema de, aquí seguro que ustedes, por ejemplo, en este momento es más difícil apreciar, digamos, ¿no? La diapositiva, por eso lo he puesto separado, digamos que lo puedo ver con mejor detalle. Pero a la hora de resolverlo, como lo hago manual, esto podría escribirlo y hacerlo de esta manera. Y aquí a este costado, al costado derecho, puedo hacer mis cálculos, cosa que yo he hecho, digamos, aquí he hecho la fuerza. Cuando hago la sumatoria de momentos, tendría esto de acá y aquí he calculado, digamos, haciendo momento en el punto B igual a 0, calculo las reacciones en X, RFX, y calculo las reacciones en B en el punto X también, ¿no? De esa manera puedo calcular e indicar las direcciones de la fuerza. El diagrama de carga que puedo continuar, aquí por ejemplo podría continuar yo, y más o menos entonces ahí tendría en una hoja de mi cuaderno, tendría todo, mi ubicación de todos los elementos en el eje, la geometría del eje, tengo las direcciones de las cargas y tengo los diagramas. Y a este lado puedo poner los cálculos. Cálculos para determinar las reacciones. Para que no se salga nomás esto, lo vamos a dejar ahí. Si hago bien mis cálculos, entonces yo tengo este resumen. Ya el torque en cada uno de los puntos, y aquí determino dónde no hay torque, el momento en cada uno de los puntos, y puedo ver dónde no hay momento, y yo decidí que el factor de concentración de carga era 2.5, ahí lo tengo, y las cargas verticales normalmente las utilizo para los puntos donde tengo los elementos de apoyo para calcular los rodamientos, y lo tengo en el punto B y en el punto F. Si ustedes lo han hecho este ejercicio, tienen estos mismos números, a no ser que hubiesen ocupado otro valor de concentración de carga, que podía ocupar cualquiera, ¿no? Bien, entonces, después de eso, dice, los datos del material, en este caso era información, yo busco en el apéndice 3 y encuentro para un acero ICI 3140 OQT1000, que S sub I es 133.000 y S sub U es 152.000. Con el S sub U puedo calcular de la figura 5.8 el S sub U, más bien el S sub N, que me sale 52.000. Leyendo, dice, en la curva del eje, el eje es maquinado en frío, o maquinado en frío, dice. Entonces esta viene a ser la curva número 3, yendo de abajo hacia arriba, o también viene a ser la tercera curva viniendo de abajo, de arriba hacia abajo. Dice maquinado o estirado en frío, dice.
Y la información también, si no me lo da, yo esté puesto aquí, si consideramos una confiabilidad del 99% y un factor de tamaño de 0,81. O sea, eso ya lo estoy asumiendo yo. Y para un factor de confiabilidad de 0,99 tengo un S sub R de 0,81. En la tabla 5.1 y de la gráfica, pues de 0,81, que es el factor de tamaño, directamente vienen a reemplazarse en esta fórmula que dice que esto sigue siendo S sub N, que dice que el S'(n) es igual al S sub N por C sub R y por esto de acá. Entonces, estos datos esto lo saqué de tabla. Esto puede ser información o es criterio del diseñador y me permite calcular un S'(n) de 34.117. Una vez que tengo ese valor, puedo calcular los diámetros para cada uno de los puntos. Especifico luego las dimensiones para cada punto, estandarizando, considerando las tolerancias, la geometría, los radios del chaflán y todas las demás variables que intervienen en este caso. Y aquí está, encuentro el diámetro en el punto A, me sale 0,97. En el punto B, fíjense ustedes, en el punto A tengo la fórmula larga, pero este valor de acá es 0, porque no hay momento ahí. Y en el punto B, en la fórmula larga, tengo momento, tengo torque y calculo un diámetro de 2,47. La misma fórmula D sub C, D sub D y D sub E. Para D sub F es la fórmula corta y me sale este diámetro. Fíjense cómo el diámetro ha ido, mi eje está así. Este sería el punto A, este sería el punto B. El punto C el punto C, el punto D y F. Y va aquí tengo 2,47, aquí tengo, vamos a decir 1 pulgada, aquí tengo 2,17, aquí tengo 2,13 y aquí tengo 0,7. Con el D sub E 1,98 y 0,71. O sea, guarda relación, digamos, el escalonado del eje con los valores que yo he sacado. Y eso porque los momentos y los torques que se han determinado en el cálculo me dan, digamos, ese resultado. Bien, una vez que yo tengo todos los diámetros, me falta determinar los rodamientos. Esto ya vimos en la anterior clase. Seleccione los rodamientos para los puntos de apoyo. Se seleccionan los rodamientos en base a las cargas verticales resultantes, dice, ¿no? De acuerdo de cada uno de los puntos. Utilizamos
K igual a 3 para rodamiento de bola, 3.33 para rodamiento de rodillo, y utilizamos el L de diseño, o el L1 más bien, como 10 a las 6 revoluciones, y P sub 1, la capacidad de carga dinámica que se encuentra en tabla de los rodamientos. L2 es la duración del diseño, y P sub 2 es mi carga de diseño, que en este caso, como ustedes vieron en la teoría, dice que para estos elementos que producen esfuerzos flexionantes en el eje, las cargas de una polea, de una rueda dentada, de un engranaje recto son radiales, dicen, ¿no? Entonces, esta P sub D viene a ser a la resultante de las fuerzas verticales en el punto de análisis en este caso, y la duración en revoluciones es igual a las horas por la velocidad y por el factor de transformación, que es 60 minutos. De acuerdo a los datos del enunciado, entonces en el punto B, por ejemplo, bueno, estas fórmulas las vimos, ¿no? Son las que vamos a ocupar. Cómo calculo LD, cómo calculo C. De acuerdo a los datos, yo tengo que N del eje es 480 RPM, y voy a asumir una duración de 20.000 horas. Entonces puedo calcular LD. LD vendría a ser a 20.000 por 480 por 60. Si ustedes hacen las operaciones, van a sacar un valor de 5.76 por 10 a la 8. Y P sub D para ese punto vamos a poner punto B, rodamiento en el punto B. Tengo la carga vertical, aquí lo tienen, y L vendría a ser esto. Entonces utilizo la fórmula y encuentro que este valor es 25.138. Otra fórmula que puedo utilizar para calcular esto es P sub D por FL dividido FN. Esta FL lo va a encontrar en la tabla o gráfica 1412. 1412 para rodamiento de bola, que es un factor de velocidad y un factor de duración de tiempo. Para el factor de L, por ejemplo, tenemos 20.000. Duración, 20.000 horas, me encuentro que es aproximadamente 3.4. Aproximadamente, le digo, ¿no? El factor, y aquí está, ese factor dice que es 3.41. En la gráfica de la figura 1412, parte superior, el factor FL, que entra con las horas, 20.000 horas, y encuentra un FL de 3.41. Para 480 RPM, que va a estar cerca de 500 RPM, va hacia la derecha, en la línea superior, 480 encuentra que ese valor es, fíjese que estos valores de FN aumentan hacia la izquierda. Entonces le da 0.40, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10.
aproximadamente 500, 400. $0.41 el valor de F sub N, y el de F sub L es 3.41. Si usted reemplaza en esta fórmula, aproximadamente, fíjese, le da 25.125. Y aquí le dio 25.138. No hay mucha variación. Para un análisis rápido podría utilizar esta fórmula. Me evito de hacer este cálculo. Pero si yo quiero sacar con más precisión, es mejor utilizar esta fórmula de acá, que es la que le hemos venido utilizando, esta fórmula de acá. Bien, de todas maneras, una vez que yo tengo ese valor de 25.000, le digo que no es muy importante la precisión en este valor, porque siempre voy a ir a mi tabla de rodamiento y voy a buscar el inmediato superior. Muy difícil que yo, salvo que esté con un catálogo en la mano, para que encuentre un valor, qué sé yo, 25.150, por ejemplo. Pero en la información que yo tengo en el libro y lo que ustedes tienen en sus tablas, vayan a buscar 25.000 y van a encontrar 26.400, por ejemplo. ¿Sí? Que corresponde al rodamiento 6319. Es lo más cercano que tienen a 25.000, yendo hacia arriba. Si voy hacia abajo, tengo el 24.700. Y entonces su rodamiento viene a ser 1.6318. Pero si usted utiliza un catálogo, va a tener más posibilidades de acercarse a este número y de afinar el tamaño de su diámetro en ese punto. Eso es lo que tienen que hacer ustedes cuando hagan un diseño de eje y lleguen a determinar el diámetro o determinar el tipo de rodamiento o el número de rodamiento. Entonces aquí dice, mi rodamiento que voy a utilizar ahí es el 6319, que tiene 6319, que tiene un diámetro nominal interno de 95 milímetros, un diámetro exterior de 200 milímetros, un ancho de 45 milímetros, tiene un peso de 15 libras, pesa 7 kilos, o más bien 12 kilos a libra, una capacidad de carga dinámica de 24.900, tiene un escalón preferido de 4.24 y de 7.32 para la caja. Toda esa información la puede sacar de la tabla de los rodamientos. Bien, entonces ese es el diseño completo de un sistema de transmisión de potencia por medio de eje, en el cual estamos diseñando los ejes. En este caso el eje, ¿no? de el enunciado que me indica. Ingeniero, disculpe una pregunta. Para los datos de la FM y FM, ¿de qué tabla digo? Disculpa. Gráfica 1412, creo que le dije. O figura 1412.
Bien. ¿Alguna pregunta? A ver, Céspedes, ¿queda todo claro? Sí, ingeniero, solo me chipé un poco con el tema de la tabla, pero está bien. ¿Qué te va a chipar vos, pues? Ya sos grande para que te andes chipando, hombre. Y, a ver, ¿alguien más? López. Es decir, no tiene ninguna consulta, ninguna duda, significa que terminando la última parte, ustedes ya están en condiciones de dar el segundo parcial ya. Taborga. Presente. ¿Queda todo claro o tiene alguna duda? Pues sí, o sea, sí le entendí el ejercicio, pero mis resultados varían un poco con los que están en la lámina. Pero, ¿en qué sentido varían? ¿Qué ha cambiado? Por ejemplo, yo tomé el factor de seguridad n igual a 2. No sé si eso también Pues varía. seguro que te mucho. va a variar, pues porque yo he utilizado 3, digamos, ¿no? Aunque también en la fuerza, en momentos, en la fuerza vertical en A me sale 1676 y vi que a usted le salía 3000 y algo. ¿En la fuerza en qué punto? Vertical A. En la tabla al final. Yo no saqué la fuerza vertical en A. Solamente tengo en B. Hay otra tabla más abajo que sí dice algo así. ¿Esta de acá? Bueno, Sí. este de acá este tiene que venir más abajito. Ya. Porque es del punto B, no es del... Ahí sí me salió 3018 y no sé, pero he usado los mismos datos que usted en esa parte. Pero el resto está igual, me sale lo mismo. No hay mucha Claro, diferencia. es decir, podés calcular las cargas verticales para cada uno de los puntos, quiere decir que son las resultantes, ¿no? Pero ¿dónde las utilizo? Posteriormente yo los utilizo solamente para determinar los rodamientos. Y utilizo para los rodamientos, bueno, pues con estos valores, como dice la teoría, si son engranajes rectos, si son poleas, si son ruedas dentadas, producen esfuerzos flexionantes y las cargas son radiales, dice. Entonces, para cargas radiales, la forma de calcular la carga la fuerza o carga, vamos a decir, dinámica de un rodamiento es igual a esto de acá, ¿no? Ya tenemos esa fórmula con todo su detalle. Y esto era P sub D y P sub 10, digamos, elevado a la 1 sobre K. Y esto de acá hemos dicho que para el caso de los rodamientos, donde vamos a determinar su rodamiento,
utilizo, por ejemplo, este valor para ese punto. Si es en este punto F, utilizo este valor. Y me va a salir diferentes tamaños de rodamiento. Ah, ya. Ese era Y aquí amigo. dijimos el rodamiento que determinamos es de 90 milímetros, creo, 95, bueno, son aproximadamente 4 pulgadas. Y en ese punto, cuando yo calculé el diámetro, en ese punto, el diámetro en el punto B, que es donde hay un rodamiento, por este lado me dice que su diámetro es 2.47. Entonces, cuando yo selecciono mi rodamiento, o sea, si quiere, vía tablas, ubicando el rodamiento, mi diámetro me da 95 milímetros. Eso es lo que dijimos, ¿no? Para el rodamiento 6319. 95 milímetros equivale aproximadamente a 3.7 pulgadas. Es decir, este diámetro en punto B tendría que ser 3.7 pulgadas. Pero eso porque yo estoy utilizando mis tablas, que son 3 hojitas que tengo aquí en mi cuaderno, en mi tabulario, y que están en el libro, y no puedo hacer no puedo tener el acceso, digamos, a un catálogo. Si yo tengo un catálogo y me dicen que el diámetro de mi eje está alrededor, fíjese que vía fuerza, mi diámetro es aproximadamente 2.5 pulgadas. Yo voy a buscar un rodamiento que cumpla más o menos con estas condiciones. Y tengo que irme al catálogo. Si no tengo catálogo, tendría que comprar un eje que tenga, por este lado, fíjense, sale prácticamente, tendría que comprar de 4 pulgadas. No hay mucha diferencia si yo voy a comprar un solo eje. 4 pulgadas, voy a comprar un eje, un acero de 4 pulgadas que tiene aproximadamente, si sumo esto de acá, ¿qué longitud tiene mi eje, por ejemplo? 4, 10, 14, 18, 22 pulgadas. 22 pulgadas son 50 centímetros aproximadamente, 56 centímetros de largo. Pero fíjense bien, no es lo mismo que yo compre una pieza de 56 centímetros de largo y que tiene un diámetro de 4 pulgadas, que lo voy a maquinar para que entre mi rodamiento, y todas las demás piezas de vicio van a entrar, digamos, porque el acero que he comprado es mucho mayor. No es lo mismo que yo diga ahora, necesito fabricar 1000 ejes. Ya sé que está sobredimensionado porque aquí en este punto, para las cargas que necesita o que va a cubrir, solamente tiene que ser su eje de 2.7 pulgadas. Eso es lo que sacamos, ¿no? En el punto... Ingeniero, entonces escogemos el diámetro más grande, lo estandarizamos y ese es el que escogemos para el eje. Para comprar el material. Eso es lo que le estoy explicando, que vía cálculo por la fórmula de la fuerza, este es el diámetro.
con las herramientas que yo tengo, con el material que yo tengo, encuentro que el más apropiado es este. Muy diferente si espera un ratingo y le muestro yo un... Muy diferente si usted va y busca este rodamiento. Es un rodamiento de bolas, entonces vamos a ver dónde están en el catálogo. Rodamientos. Bien, aquí está su nomenclatura. Aquí pillo yo el diámetro en milímetros y me voy a ver a un diámetro de el aproximado que yo calculé era 2.7, significa aproximadamente 2.7 pulgadas. ¿Cuántos milímetros son? Aproximadamente 66 milímetros. Aquí tengo 55 milímetros. 65. Ese es su diámetro aproximado de mi rodamiento. Y entonces yo lo que necesito es un rodamiento que tenga una capacidad de carga de ¿cuánto dijimos? De 25.000. Vamos a andar medio chipado acá porque estos están en kilonewton. Tendríamos que transformar estos valores de acá. Pero lo que quiero llegar es a lo siguiente, o sea, es decir, usted tiene acá, por ejemplo, este es su diámetro de su eje que ha calculado vía fuerza, y el que calculó vía rodamiento entrando a la tabla ahí, donde las unidades están en libras, me dio 95. De hecho, me dio el 6319, ¿no? Este de acá. 6319, este de acá me dio. Que tiene entonces una capacidad de carga de 159. Es decir, entonces, ¿cuántas libras son? 159. Si busco aquí, por ejemplo, podría utilizar cualquiera de estos rodamientos de acá. De 75, 153.
que tiene una capacidad de carga de 153 y tiene 75 milímetros, que ya es más próximo a el que yo calculé, ¿no? Yo calculé más o menos 67. Entonces, el más cercano sería este de 75. O también podría ser uno de 80 y tiene 163 milímetros. Digo 163, que es aproximadamente los 25.000 libras. Entonces es el 6416 que tiene 80 milímetros. A diferencia de que el que elegimos que era este, de 6319, por el otro lado, ¿no? Fíjense que con un catálogo usted afina, digamos, su búsqueda y su selección de rodamiento. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, ingeniero, una preguntita. En el Rovermont estaba mirando y tengo una duda acerca de la acción. Si me habla un poquito más fuerte que no le escucho. Ya, le decía que tengo una duda de el WT y WR en acción y reacción del impulsado y el impulsor. En el WT solo cambia la dirección de la fuerza en la reacción, pero no en WT, pero no en WR. Usted tiene que fijarse, a ver, ¿qué es lo que está diseñando usted? Si se va a esta gráfica, no es que cambie solamente eso. Fíjese acá, aquí le dice, usted está diseñando el eje. Este es su eje, ¿no? Este de aquí es el eje. Entonces, el engranaje C está en el eje, el engranaje A está en el eje, la polea D está en el eje y esto está en el eje. Bien, necesito conocer cuáles son las fuerzas que recibe el eje. ¿Qué recibe el eje? La acción de este engranaje Q. Si aquí me dice que este está girando en este sentido, quiere decir de que mi eje del motor que va acoplado a este engranaje Q gira en este sentido. Por lo tanto, la WT tiene esas direcciones, ¿no? Y WR tiene esas direcciones. Ahora usted se ubica en este punto. Bueno, imagínense, ahora este es el impulsor. Y este le entrega al engranaje P, tal como está esto, le entrega al engranaje P esto de acá. Pero a mí no me interesa conocer lo que recibe el engranaje P. Me interesa conocer lo que recibe A. ¿Qué recibe A? Recibe las fuerzas iguales, pero de sentido contrario. En este caso recibe las reacciones de P, recibe A. Tiene que ubicarse qué es lo que está diseñando. Eso recibe el eje. Si yo le pregunto qué dirección tiene la fuerza que entrega el engranaje A P, tiene que escribir esto. ¿Qué magnitudes tiene? Tienen magnitudes iguales, pero de sentido contrario. No sé si nos ubicamos ahí.
Sí, ingeniero, gracias. Es importante que usted se ubique qué estoy diseñando y dónde está mi eje. Si usted no tiene su diagrama así tal como está y lo quiere hacer independiente, como algunos agarran punto A, dice, y se pone ahí el punto A, por ejemplo, y yo hago esto de acá y lo analizo independiente del eje, puedo cometer errores y le voy a dar que la dirección de mi fuerza, por ejemplo, eran esta y esta, digamos. Pues si usted hace eso, está diseñando otra cosa, pero no está diseñando lo que le están pidiendo acá. Si usted coloca la fuerza que tienen, va a calcular las magnitudes exactamente iguales, pero me va a venir y me coloca acá, por ejemplo, esto viene hacia abajo, me va a decir, ¿ya? Para empezar, cuando usted calcula las reacciones, estas reacciones de acá y estas reacciones de acá no le van a salir este valor. Esto de acá tampoco le va a salir estos valores. Por lo tanto, de aquí para adelante, ya todo anda, digamos, contaminado, pues ya no sirve ya. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. A ver, ¿quién habla ahí? Omar, ¿Ya? en el caso donde estaba mostrando la figura, digamos, del eje, en los rodamientos que tuviera un ángulo, ¿cuáles serían los sentidos de la dirección de tanto para WT y WR? Aquí dice. Sí, en el engranaje que tuviera un ángulo. Me está diciendo que si está mi eje está ahí y que entrega, Sí, digamos, a otro engranaje que está ubicado, vamos a hacer así, digamos que 45 grados o 30 grados, lo yes. que quiera. ¿Ya? Este de acá, este eje me dice, está girando en este sentido. ¿Sí? Está girando en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que voy a recibir yo? Recibe esto de acá, que es WR, y recibo esto de acá, ¿no? WT. Ahora, yo me salgo de ahí y tengo mi fuerza, lo puedo poner en este sentido. Esto es WR. Y aquí tiene 30, aquí tiene 60, ¿no? O para hacerlo más didáctico, esto le vamos a poner que esto es 45, ¿ya? Entonces aquí tengo 45 y aquí también tengo 45. Esto es WR. Tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Y esta otra de acá, si la llevo hacia arriba, que también van a estar así en 45 grados, también tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Es decir, tengo que encontrar la fuerza neta que tiene en este punto. ¿Y a qué va a ser igual Fx en la sumatoria? En este caso, WR
fxt más fxr. Las dos son positivas, ¿correcto? O sea, se suman. Y la fuerza neta en Y sería, esta de acá es positiva, fty menos fry. Así tendría que sacar yo las fuerzas en ese punto. La fuerza neta. Simplemente lo ha llevado hacia arriba nomás, ¿no? Con el mismo ángulo, pero ya ese ángulo de acá que tiene está a las componentes en X y en Y para cada fuerza, para la fuerza radial y para la fuerza axial, te digo, tangencial. Que había un ejercicio que tenía, ¿no? Engranajes así en esa posición. Sí, era el ejercicio 31, si no me equivoco, ingeniero. Seguro, ¿eh? Y todos lo hicieron, ¿no? Bien, creo que este ejercicio tiene esa característica. Aquí tienes un engranaje. No sé si me está escuchando el compañero. Sí, ingeniero. Este ejercicio, en este punto, las direcciones de las cargas están así, digamos. Y cuando calculo en ese punto, que es el punto F. F. En el punto F tengo que hacer esto acá. O sea, puedo pasarlo, ¿ve?, hacia allá o quedarme ahí, digamos, en esa parte y calcular su resultante, ¿no?
yo podría haber hecho esto así, mi diagrama, y puedo pasar esto a este lado, WT, y esto al otro lado, que es lo normal que uno hace, ¿no? O sea, toma la dirección y agarra la cola del vector, lo pone en el origen. Pero igual puedo tomar en cuenta como que llega, ¿no? Y estas son sus componentes. Aquí tiene Fx, aquí tiene Fy, este tiene Fy y este tiene Fx. Esta es positiva y esta es negativa, pues si viene para este lado, ¿no? Entonces, mejor es ponerlo así y rápidamente yo me oriento hacia dónde van, digamos. Esta viene hacia aquí, esta es negativa, esta es positiva. Esta es negativa y esta es positiva. Aquí esta es negativa y esta es positiva. Tengo que fijarme bien para poder hacer la sumatoria. Entonces tengo Fx 214 hacia la izquierda y Fy 460 hacia abajo. La sumatoria. En el punto B, el engranaje dice Wt tiene este valor. Hacia abajo, a la izquierda, 45 grados sobre la vertical. Wr tiene 173 hacia abajo, a la derecha, a 45 grados sobre la horizontal. Sumatoria de fuerzas en X y fuerzas en Y, obtengo este resultado. Tengo que sacar la fuerza resultante, neta en ese punto. Bueno, después ya es característica del eje y viene a ser lo mismo, digamos, ¿no? Pero importante tener en cuenta la dirección de las fuerzas con las que actúan los elementos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, si no tienen pregunta, nos corresponde ver la parte de selección de rodamiento en base a la vamos a ver si lo tengo acá. Lo que nos falta de ver con los rodamientos de cargas axiales o de empuje. Y lo que vamos a determinar es, ya habíamos visto esto, la relación entre las cargas y calculamos la duración. Selección de rodamientos sometidos a cargas radiales. Entonces, en base a la carga radial, yo tengo que encontrar una carga equivalente utilizando esta fórmula y después tengo para rodamientos que son sometidos a cargas combinadas, digamos, axial y radial, para rodamientos de cargas radiales y axiales, utilizando el catálogo.
Esto solamente para que vean el procedimiento de cómo se realiza, cómo utilizo el catálogo para seleccionar rodamiento. Y luego tenemos la parte de acoplamiento y otros elementos de máquinas que vienen a ser lo último del última unidad, y que yo estimo que hasta la próxima semana eso lo vamos a terminar. Por lo tanto, tienen que ir agendándose la fecha del examen. Es decir, hasta la siguiente semana yo creo que vamos a tener todo terminado, el 4. El 4 de marzo, por lo tanto, el martes 9, anótense en su agenda para el examen parcial. Martes 9. Significa que esa fecha es la fecha tope para que me entreguen sus trabajos de investigación. Ese día del examen. Antes del examen. Después veremos ya para cuándo lo agendamos la parte de si es para el 11 o lo dejamos para el 16, la defensa y el examen para aquellos que no vencieron los dos parciales. Si todo está anotado, entonces ¿se refiere a la de rodamiento? ¿A quién dijo? Cuando nos dice que hasta el martes 9 tenemos que presentar la investigación, ¿se refiere a la de rodamiento? Me refiero a su trabajo de investigación que usted hace de una aplicación de la materia, que ya le di yo hace tiempo que le he dado, nadie me ha pasado el dato de qué es lo que va a hacer, entonces espero que no lo repitan como del otro grupo. Ya alguien se organizó y me pasó los datos, pero ustedes, nadie. No nos dijo nada, ingeniero. Esto lo he dicho seguramente antes de dar el primer parcial, cuando lo he dicho la primera clase, cuando hemos hecho la ponderación de la nota. Y no le voy a decir cada rato, pues a ver cuál es su trabajo, qué está haciendo. Cada uno, en la medida en que vamos avanzando, dice, este tema me interesa y sobre esto voy a hacer mi trabajo, dicen, pues no. Si usted se fija, cuando le hablé de la ponderación, le indiqué yo. Y después, por lo menos para no ser mentiroso, pero por lo menos después de eso, por lo menos una vez más le he dicho. Ya tenemos un avance para que ustedes puedan empezar con sus trabajos de investigación cuando terminamos la primera parte. ¿Alguna pregunta? Entonces, ingeniero, los temas le pasamos ahorita a usted o cómo hacemos la aplicación. ¿Quién habla ahí? Rogelio. Sí, si me lo puedes poner en una lista, en base a la lista con todos aquellos que
que ya tienen su trabajo, supongo que ya lo tendrán, pues, ¿no? Terminando, para que lo pueda ver antes y no aparezca después que se repiten o son similares o son cosas que no corresponden, digamos, ¿no? Y supongo que sí, porque ya hay mucha gente que se está retirando Listo, o no ingeniero. está, digamos, activo acá con sus cámaras, así que puede hacer una lista con todos los trabajos que van a hacer, pero ya tienen fecha, bueno, les queda 15 días, digamos. Listo, ingeniero. Bien, y Sí, eso ingeniero, sería por ahora. entonces, que me van a pasar. Claro, los que quieran, ¿no? Pues si no, lo pierden los 10 puntos, pues, ¿no? Y no por el hecho de que hagan un trabajo y crean que lo han hecho bien, tampoco es que van a tener los 10 puntos. Yo de algo que me acuerdo les dije, por ejemplo, a los que son estudiantes de método, que hablen con Lucas y yo tengo un trabajo para que ustedes hagan como trabajo de investigación sobre esta materia, pero que le significa, le va a significar seguramente un costo y que tendrían que hablar con él para ver que lo pueden hacer en un grupo, qué sé yo, hasta dependiendo de lo que le muestren, pues, ¿no? 5 o 6 personas, digamos. Digamos, eso ya sería el proyecto, ¿ya no? Eso yo se lo voy a hacer valer como el proyecto de elementos de máquina, sino Muy que bien. es una aplicación, digamos, y sinceramente el trabajo consiste en algo que veníamos haciendo hace un año o 2 años atrás, cuando estuvimos equipando el laboratorio, que los grupos se conformaban y se trabajaba en el laboratorio en general, digamos, ¿no? En el laboratorio llevaba, voy a fabricar tal y cual cosa y lo íbamos haciendo. Se fabricaron así unos sistemas de transmisión de potencia con los cuales uno puede ir y dar en los exámenes en forma oral. No lo hemos podido usar en esta temporada debido a la situación en que estamos desarrollando las clases. Y lo hemos equipado también con una mesa de trabajo, algunos utilitarios para ir para el laboratorio, pero ya esa etapa terminó, digamos. Entonces, para complementar algo que hace falta para ingeniería de métodos, es algo también, una mesa de trabajo, que yo seguro que les he comentado a ustedes porque les dije que se anoten, digamos, quiénes estaban en ambos grupos y las tengo las listas. Pero con Lucas, raros son los que le han preguntado. Creo que del otro grupo, del grupo Y, hay gente que se ha interesado y ha ido a hablar con él. Bueno, lo van a hacer, pues, ¿no? Y si hay Es algo con que pueden Lucas. complementar con ese grupo, ustedes se pueden acoplar también. Pero creo que no le queda para mucho porque no es un trabajo para 10 ni 20 personas, ¿no? Y ese trabajo es decir, si es algo, digamos, que puedan soldar, lo pueden hacer en laboratorio, aunque con ciertas limitaciones. Eso significa que alguien del grupo sabe manejar todos los elementos, ¿no? Y en el peor de los casos es algo que lo pueden hacer afuera en un taller, digamos, ¿no? Con ayuda tal vez de alguien para que no salga muy defectuoso. Y sí va a valer como su trabajo de investigación de elementos de máquinas, previo informe que presente cada uno y yo le haga o me hagan la exposición sobre el tema, ¿no? En este caso viene a ser el tema es uniones, pues, ¿no? Puede ser a través de soldadura o a través de remaches o pernos. Así que los que están en método
y están en esta materia pueden hacer eso. Los otros, bueno, cada uno tendría que buscarse, ¿no? Cuando se genera por Solpet, se hace la orden de compra directamente y Solamente los que Bien. están en método y en elementos. entonces, si serán aprobados, Claro. se genera la orden de compra directamente. Y los que están solamente en elementos, Tienen que hacer igual en forma individual, pues, ¿no? Solo Yo les dije, a ver, ya ustedes no podrían tienen que ir y buscarse ya. un taller o una empresa, ir y hacer una visita, identificar no te sale quién tiene que aprobar. algo que está relacionado con la materia y proponer, digamos, una mejora. El proyecto incluye lo que cualquier proyecto de ingeniería industrial lleva, ¿no? No solamente de ingeniería industrial, desde que han empezado a hacer informes, ustedes han puesto marco teórico, marco referencial, han puesto un objetivo, un problema, estoy hablándoles no en el orden, ¿no? Pero lo que lleva, digamos, han puesto una situación actual, una propuesta y han puesto unas conclusiones. Es lo básico que tiene cualquier proyecto, en cualquier materia, desde que han hecho estadísticas, llevan un tema que se llama metodología de la investigación. Eso es lo que lleva un proyecto. Y eso no le vamos a cambiar nada a su estructura. Bien, entonces la siguiente clase continuamos con la parte esta que es de selección de rodamientos vía catálogo sometidos a cargas axiales y cargas radiales, y empezamos con lo que son acoplamientos, frenos, embrague. Esa parte de acoplamientos, frenos y embrague es conceptual, es teoría, tienen que leer ustedes para poder responder a los cuestionarios. Y no vamos a hacer ningún cálculo de diseño porque en general ya hay catálogos y hay empresas que fabrican estos productos de acuerdo a las necesidades que uno tiene. Es decir, básicamente están en función al torque que van a ser sometidos o a la potencia que necesitan las máquinas para que yo diga el freno que necesito es de tal tamaño, el embrague, todas esas cosas están en función a la potencia. Así que no tiene dónde perderse mucho uno. Puede usar catálogo o para su cálculo no tiene ningún problema, digamos. Bien, entonces quedamos ahí, jóvenes, nos vemos el Ingeniero, una consultita, por favor. Adelante. Yo estoy realizando práctica, el tema del informe lo puedo hacer sobre, por ejemplo, nosotros manejamos 3 tipos de rodamientos para los perfiles de ventanas y puertas de PVC. ¿Puedo realizar mi informe sobre el tema de los rodamientos que utilizamos? Pero los rodamientos pues son muy simples, ¿no? O sea, en realidad son ¿cómo se llama esto? Pues donde van colgadas las ventanas, ¿no? Son chiquititos y son... No. O sea, usamos dos tipos, o sea, diferentes. Unos son los que cuelgan y otros son los que van debajo, que hay uno que tiene capacidad de 130 kilos y otros tienen capacidad de 90 kilos. Entonces no es ventana, pues, son ya los que pueden... Lo que pasa es que las puertas lo que pasa es que digamos. es carpintería de PVC, ingeniero, van con barras de acero dentro de los perfiles y a veces se utilizan vidrios de BH que son bastante pesados y a veces son puertas grandes. Bien, si vos le encontrás a lo que estás haciendo, si le encontrás un problema y querés darle solución, tenés que justificarlo, ¿no? No es que porque viste algo que te parece relacionado al tema me vas a poder decir de que vos estás aportando algo. Eso tiene que ser demostrable. Yeah. Sirve
sirve si vos demostrás haber justificado el problema que yo tengo es este y cómo lo soluciono. Entonces, si hay relación entre todo eso, de eso se trata el trabajo. Listo, ingeniero, gracias. Bueno, jóvenes, nos vemos el día jueves, entonces, que tengan buenos días. Hay que decirle a... Hasta luego.